a medida que se vayan conectando más personas. Buenas tardes, Robert, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas, hola, ¿qué tal? Robert, querido. Perfecto. Estamos esperando unos minutitos más antes que... esperamos hasta 14:05 y si no, ahí arrancamos. Bueno, estamos 14:05, así que vamos empezando. Ahí. Brian nos va a estar dando la bienvenida. Ya estamos, bueno, excelente. Bueno, buenas tardes a todos, depende de dónde nos están oyendo. Así que bueno, espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Fueron Pascuas, así que espero que lo hayan pasado en familia. Y bueno, la idea de esta sesión es traerles una temática que se ve muy, muy seguido, mucho en Latinoamérica, que es esta duda en el sentido de poder avanzar con un proceso de certificación, tanto como habilitador comercial como para mejorar la postura de seguridad de nuestras organizaciones, que se trata de dos frameworks puntualmente, que es ISO 27001 y SOC 2. En esta oportunidad traemos a Karen, nuestra directora de seguridad en Brotec, y a David, también director en Align, casa certificadora, que seguramente les van a poder traer mucha visión y, bueno, resolver cualquier duda que vaya saliendo sobre afrontar un proceso de certificación, por cuál optar y cuáles son las ventajas y desventajas de tomar alguno u otro. Así que, sin más de mi lado, yo voy a estar moderando acá en el chat. Pueden abrir el chat o levantar la mano en caso de que quieran participar. Y bueno, los dejo a todos ustedes con Karen. Bueno, gracias por la presentación, Bray. Yo estoy totalmente contenta de tener a David en este conversatorio que vamos a hacer. ¿Por qué?
porque realmente vamos a estar como apuntando, ¿no? Esas preguntas que son generalmente las que más nos vienen haciendo en todo momento. Preparamos esta charla puntualmente con cada una de las dudas que hemos tenido, hasta incluso con algunos clientes, con algunos leads, o asimismo en conversaciones que hemos tenido también de pasillo, en conferencias, junto con David. Así que bueno, David, más que bienvenido. Si querés, podés también presentarte, contar lo que hacen en Align y después, bueno, comenzamos con nuestra charla. Bueno, Karen, muchísimas gracias. Gracias a todos los que pues están tomando un tiempo de su día para estar aquí con nosotros. Pues como Bray mencionó, Align es una empresa certificadora en estándares ISO, particularmente en lo que es ISO 27001, 27701, 42001 y 22301. Pero la mayoría de nuestro negocio, el 60% de nuestro negocio, gira alrededor de toda la temática de SOC. Align emite más de 2.500 reportes SOC 2 al año, lo que nos hace el emisor número 1 a nivel global. Entonces, pues nos enfocamos en eso. Yo estoy desde nuestra oficina en Panamá y pues en mi rol como director de Latinoamérica estoy encargado de todo lo que es nuestros clientes en Latinoamérica, nuestros partners en Latinoamérica. Así que más que contento que estar aquí. Llevo casi ya 10 años con Align y pues mis primeros 7 años fueron como auditor. Fui auditor SOC 2, soy auditor líder ISO 27001 y fui manager de un equipo de ISO 27001 también. Así que súper contento pues hoy de estar hablando de este tema. Bueno, qué gusto tenerte, David. Bueno, vos es como la voz, en este caso vamos a transformarnos en la voz del auditor. Y de este lado, de mi lado, bueno, yo hace unos 7 años que hago implementaciones de ISO 27001 en diferentes tipos de compañías. He estado en compañías que son tanto startups, corporativas, también empresas gubernamentales o organizaciones gubernamentales, mejor dicho, y también dando asesorías puntuales para aquellos que quieran hacer implementaciones o que quieran auditar. ¿Sí? Así que también con una vasta trayectoria en el camino de la auditoría, siempre me ha tocado estar del lado de estar recibiendo al auditor. También he sido auditora en PwC y también he estado acompañando a cada uno de los clientes que tenemos en Brotec en sus auditorías. ¿Sí? Así que para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Karen Collante, directora de ciberseguridad en Brotec, y para quienes nos conozcan en Brotec, estamos hablando de una consultora que los acompaña en el roadmap de la implementación completa de inicio a fin de 27001, de SOC 2, SOC 1, PCI DSS, y bueno, y por eso también estamos trabajando en conjunto con Align para que cuando nosotros terminamos estos primeros pasos de implementación, poder dejarlos lo suficientemente robustos para que después el equipo de Align pueda también estar trabajando y obteniendo finalmente este certificado o este informe de acuerdo a lo que se requiera. Así que, bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta que tengo para hacerte, David, desde tu perspectiva, bueno, ¿cuál es la principal diferencia, ¿no?, entre 27001 y SOC 2? Contemplando que para muchos puede ser algo similar, entender si es un certificado o no, tanto en 27 como SOC 2, y bueno, y también entender cuáles son ese gap o esa brecha que podría haber entre las dos. Buenísimo, no, y excelente pregunta, y creo que es súper bueno que hablemos de la primera gran diferencia entre lo que es ISO 27001 y SOC 2. El ISO 27001 es un estándar certificable. SOC 2 es un framework al cual un auditor puede presentar un reporte de opinión o de atestación sobre la descripción del sistema que la compañía da. Entonces, súper importante esa primera diferencia. ISO es una certificación, SOC 2 es un reporte de atestación, un reporte de opinión de un auditor. Entonces, para poder
obtener un reporte SOC 2 o emitir un reporte SOC 2, lo tiene que emitir un contador público autorizado, un CPA, debidamente registrado bajo la AICPA, la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Estados Unidos. Pues tienes que poder estar registrado bajo esta organización para poder firmar esa opinión de un reporte. Align es un CPA y por eso es que podemos emitir un reporte SOC 2. Ahora, para el tema de un certificado ISO, en teoría, deberías ser un cuerpo certificador debidamente acreditado. Sí. Lastimosamente, esa es solo la teoría porque hay muchas compañías allá afuera que otorgan servicios de certificación ISO 27001 sin estar debidamente acreditados. Entonces, por eso es que en Align nosotros tomamos muy en serio el tema de la acreditación y estamos debidamente acreditados por el ANSI National Accreditation Board, ANAP, y por UCAS, pues que es el Accreditation Body de UK. Ambos debidamente reconocidos por la IAF. Entonces, es súper importante que al momento de elegir un auditor para cualquiera de estas dos tipos de auditoría, elijas un auditor que pues sea reconocido a nivel internacional y que cuente con las credenciales necesarias para emitir un reporte SOC 2 o para emitir un certificado ISO 27001. Al final no quieres que una inversión no sea beneficiosa por tener un reporte que no va a ser aceptado o un certificado que no va a ser aceptado. Entonces, Claro. Número 1, certificado contra reporte. Exacto. Bueno, justo mencionás lo de la importancia de tener estas personas que estén personas y también, bueno, estamos hablando acá de la entidad de la casa certificadora que tenga todos los papeles de regla para poder emitir todas las opiniones y también poder recomendar la certificación. A nosotros nos pasa también por el lado implementador de que a veces el cliente no es consciente que para pedirnos, también a nosotros nos tienen que pedir nuestros respectivos certificados. O sea que también hay algo que cualquiera de las normas piden, que es esta demostración de competencia. Y decir, bueno, yo soy competente. Yo, por ejemplo, yo sé que estoy acá hablando con todos ustedes, tranquila que más allá de la experiencia, porque una cosa es haber implementado durante 7 años y otra cosa también es que yo, por ejemplo, que hoy en día no esté certificada, ¿sí? Y que no tenga todos los papeles como para demostrar la idoneidad de poder hacer este trabajo y acompañarlos hasta el punto del éxito, ¿sí? Entonces, para todos aquellos que quieran también hacer este tipo de certificación o el informe de SOC 2, es necesario que pidan todos los papeles. En este caso, a David le van a poder pedir todos los papeles, corroborar que efectivamente Align está debidamente autorizado para hacer cualquier tipo de recomendación y después también, en este caso, para el lado de Brotec, pedirnos cada uno de los certificados, cuáles van a ser los de Lead Implementer, Senior Lead Implementer en mi caso, Lead Auditor, y también Internal Auditor, ¿sí? La verdad que nosotros tenemos nuestro equipo que está debidamente certificado para poder también demostrar la competencia de poder hacer este trabajo. Así que, bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, David. Si vos tuvieses que recomendarle a una empresa que está en Latinoamérica, no sé, supongamos una fintech, una healthtech, una insurtech. Bueno, ¿qué tipo de certificación está recomendando? O vamos por 27, o vamos por SOC 2, o vamos por ambas. Sí, no, y súper buen punto al final. O sea, es muy importante saber desde el principio que no es una decisión de o saco una ISO o saco un SOC. O sea, pueden convivir juntos. Es más, a la ISO 27001, al ser un sistema de gestión de seguridad de la información, te ayuda en una manera a obtener un SOC 2. Y al ser el SOC 2 girar alrededor de seguridad de la información, también ya te ayuda a tener un buen porcentaje de lo que necesitas para una ISO 27001. Entonces, nosotros en Latinoamérica conocemos mucho el tema de ISO 27001. Yo creo que ese es como que el que ahora mismo tiene
la ventaja o como se le dice, el head start en la región, ya que pues es un estándar reconocido o creado específicamente internacionalmente por ISO. Entonces, SOC 2, yo sí he visto que en los últimos años está tomando muchísima fuerza en Latinoamérica, particularmente por todo el tema de obviamente, la globalización, el tema de la terciarización de servicios, las compañías buscan ahora más dedicarse verdaderamente a lo que ellos son su fuerte y terciarizar muchas partes de su servicio. Entonces, eso abre toda una rama de necesidades de que proveedores de servicio o proveedores de servicio tercero puedan demostrar que tienen sus controles pues debidamente desarrollados. Así que mi recomendación, si una ISO o un SOC 2, lo que yo siempre le digo a mis clientes es, primero de todo va a depender de qué te están pidiendo tus clientes. Segundo, de a nivel legal, qué se te exige. Les pongo un ejemplo. O sea, aquí en Panamá, tú para poder ser un emisor de facturación electrónica, por ley, necesitas estar certificado ISO 27001. Entonces, eso es lo que yo siempre le digo a los clientes primero. ¿Qué es lo que necesitan sus clientes o qué es lo que se les pide a nivel legal o regulatorio de su país? Después de eso, la tercera manera de identificar, bueno, qué me conviene, siendo 100% honesto, es qué tiene o qué no tiene mi competencia. Si mi competencia tiene un SOC 2 y yo no tengo un SOC 2, ya ahí no tengo, o sea, me va a hacer un poquito cuesta arriba el trabajo de competir en el mercado. Si mi competencia no tiene un SOC 2 y yo sí lo tengo, entonces va a ser un camino más fácil para poder conseguir nuevos clientes y tenerlo como un diferenciador. Así que yo diría que es eso. Al final, lo más importante es qué te funciona para tu negocio, porque ambos son excelentes caminos para tomar, para asegurar tus sistemas y asegurar la información. Entonces, yo creo que esas serían como mis 3 recomendaciones primarias. A tener en cuenta, bueno, hay algo que estamos hablando, ¿no? Hoy en día del cumplimiento y la seguridad como habilitador de negocio, y lo que quizás hace 10 años atrás se veía como un gasto, como un costo, como algo que las empresas no estaban dispuestas a tener, hoy en día sí, hoy en día, a ver, vamos a ser muy sinceros, si no estás certificado o no tenés algún tipo de informe, básicamente no entras dentro de una terna si te están evaluando para tu servicio o producto. Estamos hasta ese punto, ¿no? En el cual cuando se hacen estos análisis, tanto el due diligence o cuando te mandan un cuestionario de ciberseguridad de 200 preguntas, en alguna de esas líneas seguramente va a estar. ¿Cuenta usted con un certificado de ISO 27001 o tiene también algún informe emitido del SOC 2 tipo 1, tipo 2? Bueno, esa pregunta está básicamente en casi cualquier tipo de análisis. Y entonces, cuando estamos del otro lado, vamos a ponernos, yo en este momento me pongo el sombrero del que toma las decisiones para saber cuál de las dos elijo, y sí, voy a evaluar lo que dice, como lo que dice David, es, bueno, mi competencia para llegar a X mercado, ¿cuál es el estándar más requerido? Porque si nos estamos orientando a Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos sí, ahí nos van a pedir seguramente esos dos. ¿Y va a tener importancia ISO 27001? Sí, pero va a tener más importancia aún SOC 2. Si estamos hablando de a nivel más Latinoamérica, en Latinoamérica es mucho más deseable ISO 27001. A lo que también debo decirles que hay toda una tendencia que nos venimos dando cuenta con David desde la última vez que nos juntamos presencialmente, habrá casi un año, que las empresas ya no se quedan hoy en día con 27, por ejemplo, sino que van al siguiente step, y que cada vez es más la exigencia regulatoria que están teniendo por alguna entidad de gobierno, no, sino directamente de sus propios clientes. Entonces, por eso también hablamos mucho de esta implementación conjunta. ¿Qué es lo que
permite esta implementación conjunta es que también vos puedas unificar los esfuerzos. Yo siempre digo, una startup o cualquier tipo de empresa tiene que hoy en día pensar cuánto puede hacer. O sea, si yo, por ejemplo, hago un conjunto de 50 documentos, bueno, esos 50 documentos me van a servir para qué cantidad de normativas o qué voy a cumplir con esto. ¿Por qué? Porque sabemos que el tiempo, primero, es finito, los recursos también terminan siendo escasos, entonces, cuanto más orientados también, si tenemos la decisión de poder hacer una implementación en conjunto y complementaria, sería ideal. Y acá la pregunta es, David, desde tu experiencia, ¿cuáles son los beneficios que más has visto de esta implementación conjunta? No, claro que sí. Primero de todo, como tú lo dices, o sea, es un tema de ahorrar recursos y tal y como tú lo mencionas, o sea, nosotros nos hemos venido dando cuenta también que ya incluso los startups vienen pensando en el tema de ciberseguridad y compliance como algo ya built-in, o sea, no arrancan y después esperan a que se los pidan, sino que ya saben que para poder ser competitivos en este mercado tienen que tener esos diferenciadores como una certificación, un reporte. Entonces, desde un principio lo van implementando. Entonces, obviamente, en un startup donde los recursos son, tal y como tú lo mencionas, finitos, el tiempo, hay muchas cosas en que enfocarse, hace muy buen sentido tener pues la implementación de ambos estándares. Entonces, es importante notar que ambos estándares se llevan muy de la mano. Si nos vamos un poquito más a lo básico de cómo se estructura el estándar ISO 27001, tiene sus dos partes. Tiene las cláusulas, que es, digamos, como que la parte principal de lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información, que la parte de cláusulas te ayuda a crear todo un sistema para gestionar de manera segura la información. Y entonces tiene su anexo, donde están los controles que, pues, de los cuales puedes elegir en base a tu análisis de riesgo, qué tratamientos de riesgo necesitas, puedes elegir los controles que aplican para tu organización. Entonces, esa parte, esa combinación de ambas partes lo hace un estándar bastante completo. Entonces, en el SOC 2 está estructurado un poquito de manera diferente. En el SOC 2 tiene 5 criterios. El criterio común o criterio de seguridad, que es, digamos, el obligatorio. Ese sí o sí siempre tiene que estar en un reporte SOC 2. Y tienes 4 criterios opcionales. El criterio de disponibilidad, confidencialidad, integridad de procesos y privacidad. Ya eso depende mucho de qué tan maduro está tu programa de seguridad de la información o si tu cliente te lo está pidiendo o no. Si tu cliente te dice, mira, yo quiero un SOC 2, pero tiene que tener seguridad, disponibilidad y confidencialidad. Entonces, en base a esos criterios que tú eliges en SOC 2, tú pues demuestras qué controles tienes para cumplir cada uno de esos criterios. Entonces, SOC 2, ISO es un poco más, digamos, prescriptivo en el tema de controles técnicos que SOC 2. O sea, ISO sí te va a decir, este es el control, así es como debería ser, así es como debería estar. SOC 2 es más como de, ¿qué tengo y cómo eso aplica al criterio? ¿O qué me hace falta y pues qué tengo que aplicar para terminar de cumplir con esos criterios? Entonces, al hacer ese match, te das cuenta que entre los controles del anexo de la ISO, tú puedes agarrar literal todos esos controles y traducirlos a un SOC 2, o sea, pasarlos a un SOC 2. Entonces, si ya estás aplicando para la ISO y puedes agarrar esos controles que tanto te ha costado poner pues, en tu organización, utilízalos también para un SOC 2. Y cuando tienes un cliente que te está pidiendo un SOC 2, ya tienes un SOC 2. Entonces, hemos encontrado pues que con criterios como de criterio común, que es seguridad, disponibilidad y confidencialidad entre SOC 2 e ISO, hay alrededor de 60-70% de overlap. Entonces, es un no-brainer decir, hey, tal vez voy por los dos o hago uno y a los meses hago el otro. Así que, verdad que apoya. Siempre digo ahí que tanto los controles que serían de recursos humanos son bastante similares, muy similares, diferencian muy poco. Quizás SOC 2 te va a pedir un plus de que demuestres cuáles son las evaluaciones de desempeño que haces, cosa que 27 no lo hace.
En lo que es administración y finanzas, en ambos hay que demostrar que hay recursos para poder sustentar todo este sistema y todos los controles. Hay que hacer las evaluaciones de proveedores. O sea, tenemos también controles que son compartidos. Quizás la gran diferencia que yo veo, al menos desde más del rol implementador, es que uno apunta más a un marco de control interno y otro quizás no tanto. Es con que evidenciemos que existe el documento y una evidencia respectiva de un control funcionando, por ejemplo en 27, ahí estamos bien. Pero en SOC 2 sí hay que hacer este comentario de que exige un poco más de un control interno basado generalmente en COSO, y que tiene otro tipo de estructura, ¿no? Y como que hay que seguirlo y que también vamos a estar pidiendo este famoso programa de cumplimiento y manual de control interno. Pero después, a nivel técnico, son bastante similares. Ahora, seguramente te habrá pasado, David, y a nosotros nos viene pasando, que a veces se cae o se tiene como ese mito de que tanto el informe, la certificación de 27 y de SOC 2 es netamente documental. A lo cual, cuando llegan un poco con ese preconcepto de, es solamente presentar documentos, porque lo habrán escuchado, la verdad, no sé dónde, llegan al momento de la implementación y de repente no cuentan con herramientas. Hablemos un poco sobre la importancia, en este caso también, de las herramientas que sustentan a estos sistemas de gestión. ¿Cómo estuviste viendo a los clientes en este último tiempo? Sí, sí, no, y tal y como tú lo dices, o sea, es increíble pensar que en la industria todavía exista gente que diga que solamente necesitas tener una política o un procedimiento para cumplir. O sea, eso no podría estar más alejado de la realidad. Es más, cuando uno lo entrenan como auditor líder en cualquiera de los entrenamientos que uno toma, parte del proceso de ser auditor líder de ISO o en una auditoría ISO es verificar el cumplimiento con el estándar, uno, obviamente, pero también con las políticas y procedimientos internos. ISO nunca te va a decir que tú tienes que conducir un escáner de vulnerabilidades cada trimestre. ISO no dice eso. ISO dice que tú tienes que tener una manera de gestionar, administrar y mejorar todas tus vulnerabilidades técnicas. Entonces, la organización tiene que decidir cuál es el proceso para hacer eso. O sea, yo puedo decir, mi organización hace escaneo de vulnerabilidades 2 veces al año, por ejemplo. Eso es lo que dice mi procedimiento. Y yo como auditor líder voy a revisar que lo hayas hecho 2 veces al año. Exacto. Entonces, no es que lo pusiste en el documento y después no lo hiciste una vez al año. Ahí hay una no conformidad, por ejemplo, pues no cumpliste con tu proceso interno, no cumpliste con tu sistema de gestión. Entonces, muy importante. También nos pasaba mucho antes que existían clientes que se bajaban estos kits de gestión y decían, aquí está mi política. Y de la nada te das cuenta que la política decía que ibas a hacer un pentest cada mes. Y cuando te iba a auditar no habías hecho ni uno. Entonces es como que no estás cumpliendo con tu proceso y, es que se te olvidó actualizar el template. Claro. Se te olvidó actualizar la plantilla. Entonces, no es cuestión de solo poner los documentos. En SOC es lo mismo y en SOC no importa si estás haciendo un tipo 1 o un tipo 2. Breve paréntesis, para los que no están familiarizados, el SOC 2 tipo 1 es un reporte como una fotografía de un día de tu situación y de tus controles. Es donde se verifica el diseño del control, que el control existe. El tipo 2, no solo verificamos en un snapshot de tiempo que el control exista, sino que en un periodo de tiempo verificamos que esté operando de manera efectiva. Entonces, ahora, aunque vayas a hacer un tipo 1, una política no es suficiente. O sea, No. tú puedes decir en mi política de control de accesos, dice que para yo poder darle acceso a uno de mis usuarios nuevos a mi sistema, antes tienen que haber firmado un acuerdo de confidencialidad.
Eso es lo que te dice tu política. Digamos que estamos haciendo un tipo 1. Ah, excelente que tu política diga eso. Ahora enseñamos un ejemplo del acuerdo de confidencialidad firmado de uno de tus nuevos empleados. Ah, es que lo que pasa es que todavía no hemos hecho el acuerdo de confidencialidad. Está en la política, pero todavía no lo hemos hecho. Bueno, yo como auditor no puedo reportar que ese control está diseñado, porque a pesar de que está en una política, no me has enseñado un ejemplo de que existe. Entonces, no importa si estás haciendo una ISO, si estás haciendo un SOC 2 tipo 1, si estás haciendo un SOC 2 tipo 2, es muy importante pues poder demostrar que tienes las herramientas, tienes los controles y que están diseñados y operando. Mucha gente también, para cerrar este tema, mucha gente también piensa que con la ISO 27001, porque es una certificación de día 1, tú nada más tienes que presentar políticas, pero la auditoría de certificación inicial de ISO 27001 comienza verdaderamente, el periodo en el cual nosotros revisamos los controles es desde la fecha que el sistema de gestión fue completado al 100%. Entonces, cuando ya llegas a la etapa 1 y etapa 2, tiene que haber evidencia generada de tal vez unos días o unas semanas o incluso unos meses de que ya existe un sistema de gestión y eso es lo que vamos Está a funcionando. Exacto. Hay un sistema de gestión que ha sido establecido, que ha sido diseñado y que ha sido implementado. Entonces, esto está bueno como un highlight, ¿no? De decir, bueno, cuando estamos hablando, sea de ISO 27001 o de SOC 2, estamos hablando de que tenemos que hacer acciones que tienen un conjunto de procesos, personas y herramientas. Y son los tres. Y básicamente no puede estar no podemos ver la ausencia de alguno de ellos. Lo mismo también a nosotros a veces nos pasan con empresas que tienen pocas personas, que entendemos que quizás que por naturaleza propia, y más hoy en día tenemos empresas que hacen desarrollo de IA o que están muy a la vanguardia tecnológica y que tienen cada vez menos personas, pero no obstante, al menos una persona encargada de todo ese sistema de gestión o una persona designada para todo lo que es, para mantener todos los controles, tiene que haber del lado del cliente. O sea, que tiene que tener las personas, tienen que estar los recursos. Hablamos de recursos no solamente de los recursos humanos, sino también del dinero disponible para hacer las inversiones necesarias en las herramientas, para que después todo en su conjunto pueda demostrar que un control efectivamente ha sido implementado. Entonces, esto me parece que es algo buenísimo como para que lo dejemos marcado. Y ahora voy a pasar y te pregunto, David, porque a nosotros, no sé, nos pasa mucho. Generalmente te suele pasar la pregunta, ¿en cuánto tiempo puedo implementar? ¿En cuánto tiempo puedo tener esto? Y uno cuando dice, bueno, pero ¿cuándo? A veces nos toca a nosotros, a los leads, y le preguntamos cuándo es esa fecha estimada, ese norte que tenés, hacia cuándo querés llegar, y dicen, para el mes que viene. Bueno, te dejo a ti, David, que hables, después hablo yo. Qué buenísimo. Si tú no sacabas este tema, lo iba a sacar yo, porque esto es una de las cosas que creo que más ha impactado la industria. Como el tema de ciberseguridad se ha vuelto, y de auditorías de cumplimiento, como la ISO, la SOC, se ha vuelto algo ya pues tan, o sea, nativo pues al ecosistema donde pues trabajamos todos los que estamos en esta industria y nuestros clientes y demás. Uno no puede evitar pues que salgan compañías que te digan en 15 días obtienes tu certificado ISO 27001 o en 15 días te preparamos para un SOC 2 y te certificamos. Es increíble. Pues del lado de ustedes como implementadores, eso es contra, por ejemplo, lo que ustedes se están enfrentando, estoy seguro. Del lado de nosotros como empresas certificadoras, son las empresas que han salido pues y que dicen en una semana estás certificado ISO 27001 o en una semana obtienes tu reporte SOC 2 y te cuesta una fracción de lo que verdaderamente debería costar una auditoría como esa. Entonces,
sea, completamente alejado de la realidad. Cuando vean esas empresas en línea, de verdad que por favor, Desconfíen. siéntense a hacer su resumen de, uno, por qué dicen que te pueden preparar tan rápido, y dos, por qué dicen que te pueden certificar o dar un reporte SOC 2 a un precio que ni se acerca al precio estándar de la industria. Entonces, todo va a depender del tamaño de la industria. Al final, el tamaño de la empresa, perdón, al final, el beneficio de hacer esto desde startup y desde cuando apenas estás empezando tus procesos es que son pocas personas las que necesitas que cumplan con los controles. Tal vez el tech stack es bastante sencillo, entonces ya como que tu empresa nace pues con esos procesos ya desde un principio. Pero todo va a depender al final de la empresa. En el tema ISO, muy importante, o sea, el estándar te lo dice, tú tienes que hacer un análisis de riesgo, tienes que entender tu entorno, tienes que levantar de alguna manera cuáles son los organismos, tus clientes, el tema legal, o sea, tienes que levantar primero una planificación de qué es lo que te aplica a ti y qué es lo que te aplica a ti. Entonces, y en base a eso, hacer unos tratamientos de riesgo, poner los controles y demás. En el tema SOC 2, la verdad es que ese también es buen approach. O sea, al final es entender cuáles son los controles que tengo, cuáles son los que me hacen falta y cómo los implemento. Y es por eso que para nosotros como empresa certificadora y como CPA, a nosotros nos encanta cuando nos llega un cliente que ya viene acompañado de una compañía de implementación, pues, como Orotec, por ejemplo, porque ya sabemos que se ha tomado los pasos indicados para poder presentarse a una auditoría y tener la información, pues, eh, que vamos a estar nosotros verificando como auditor y revisando y asegurándonos que esté hecho de manera correcta. Así que todo va a depender de los procesos, de la industria, pero no son ni 15 días ni un mes, eso se los puedo asegurar. Yo creo que, a ver, mira, ni la empresa que esté más preparada, lo digo porque he estado tanto dando consultoría como he estado dentro de las empresas que tenían procesos, que tenían sus políticas, que tenían absolutamente todo como para pasar. Aún así, en la revisión y la auditoría interna y demás, se llevaban su tiempo. Y como mínimo, al menos en 27, con una empresa con procesos ya de seguridad relativamente maduros, como mínimo se lleva 3 meses. Como mínimo. Entonces, esas falsas promesas, ¿no? De, ay, te vamos a certificar en una semana. Yo cuando veo eso digo, bueno, a ver qué pasa, cuál es la fórmula del éxito, o a ver cómo es ese informe al final, porque la verdad que yo no lo creo, ni tampoco es sustentable. Cualquier persona seria que entiende cómo son los procesos de certificación y los procesos de implementación, va a decir, y la verdad que no te puedo hacer ejemplo. En un día las políticas, al otro día hacerte toda la análisis de riesgos, después implementar todo, que contrates todas las herramientas que te faltan en un día y que después tengas una auditoría interna y que después tengas una auditoría externa, no me dan, claramente no, estamos en un mundo de locos, ¿no? Entonces, un poco con el tema del tiempo, a nosotros nos viene pasando que llegan un poco con la necesidad ahí sobre la nuca, decimos aquí en Argentina, como que vienen con la obligación muy respirándole encima, y la verdad que a veces son cosas que se pueden planificar con tiempo, y al menos ese es como mi gran mensaje que trato de poner a todas las empresas con las que vengo hablando, es anticipate. Si tienes el poder, si tienes el poder de planificar, decís, bueno, lo quiero en 6 meses, en 9 meses, en 12 meses, poder anticiparte antes que venga la exigencia y que esté saliendo corriendo como locos para poder cumplir con esto. Pero sí, de base, al menos yo voy a decir algo de la implementación de un SOC 2 tipo 1,
estamos hablando de un periodo más o menos de 3, 5 meses, dependiendo cuál sea el nivel de madurez de la empresa. De un SOC 2 tipo 2, mínimo 6 meses. ¿Por qué? Porque tiene que haber una demostración de un control funcionando, implementado. O sea, tiene que, en este caso, cuando David llega con su equipo y ve cuáles todos los controles, tienen que existir, o tiene que haber una historia que cuente cómo evolucionó también ese control. Y a su vez, en 27, por propio timing de la implementación, es decir, todas las acciones a realizar antes de llegar a la auditoría externa, y estamos hablando de un tiempo prudencial de 6 meses, 6, 9, y después hay empresas que se quieren tomar 12, y cuanto más compleja sea, es más probable que lleve un poco más de tiempo. Pero esos son como desde mi lado, los tiempos estándares que veo. Desde tu lado, David, ¿cómo los ves? Sí, no, definitivamente eso es la manera que debería ser. O sea, no podemos evitar pues que haya empresas que definitivamente, tal y como tú dices, les sale un requerimiento o no se prepararon a tiempo y tienen el requerimiento encima. En Align nosotros tenemos herramientas pues para demostrar que ya existe el proceso y que el cliente está en proceso de pues obtener ya sea un certificado o pues pasar por una auditoría. Entonces nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, tenemos clientes que dicen, mira, yo en los próximos 6 meses necesito tener este reporte o necesito hacer esta auditoría, pero necesito poder demostrarle a mi cliente o a la entidad estatal o al nivel gubernamental que ya estoy haciendo una auditoría. Entonces, en Align lo que hacemos es que emitimos una carta de confirmación de auditoría que viene firmada por nuestro equipo, viene pues en formato de Align y demás, que dice, ya Align está contratado para esta auditoría, está planificado para este mes y el reporte se debe emitir a tal fecha. Entonces ya con eso sirve pues como como una ayuda. Baja la ansiedad del cliente y del cliente de tu cliente. Así mismo. Entonces, de nuestro lado, los tiempos de auditoría, yo siempre digo a mis clientes de 3 a 4 meses en total, ¿ok? El primer mes típicamente se utiliza pues para ir haciendo todo lo que es planificación. Usualmente los clientes empiezan con el proceso de auditoría con nosotros. Puede que hemos estado contratados desde antes, pero el proceso mes 0, día 0, arranca típicamente cuando el cliente ya está con 80-90% listo. Ese primer mes con Align, el cliente termina pues de implementar junto con una compañía como Eurotech, terminan de implementar, pero a ese mismo tiempo estamos ya teniendo nuestras reuniones de planificación, agendando recursos, asignando equipo, enviando el plan de auditoría para que el cliente esté listo con tiempo y sepa qué recursos se van a necesitar para qué días. Entonces, en el centro de esos 3 meses, pues está lo que es la auditoría. Todo siempre va a depender de un par de factores, de cuánto tiempo demora la auditoría en sí. O sea, un reporte SOC 2 tipo 1, la auditoría como tal, donde vamos a revisar la evidencia, tener las entrevistas y demás, digamos que ustedes como clientes solo están haciendo seguridad en criterio común, típicamente esa auditoría va a demorar como una semana. En esa semana vamos a estar hablando con ustedes como clientes, revisando evidencia, haciendo preguntas y demás. Ya van agregando más pues criterios, entonces se van agregando un par de días más de auditoría. Y pues el último mes es lo que viene siendo ya nuestra etapa de reportería y reporte borrado, reporte final y demás. En la ISO es súper importante, a mí me encanta ser transparente con mis clientes porque es increíble a veces cómo me toca competir con compañías que solamente tiran una cantidad de días de auditoría y no le explican al cliente por qué, de dónde sale. ISO literalmente tiene un estándar que gobierna a los cuerpos certificadores. O sea, yo como cuerpo certificador necesito seguir algunos estándares de ISO. Entre esos está el 27006. El 27006 es bien claro y establece los días de auditoría que se requieren para auditar un sistema de gestión de 1 a 5 personas, de 6 a 10 personas,
de 11 a 15 personas, de 15 a 30, y así va hasta que de 200 y tanto hasta 400 y tanto. Entonces, ISO nos dice a nosotros cuántos días de auditoría tenemos que dar. Así que, primer red flag, el día de mañana, cuando estén analizando, es si su cuerpo certificador no les dice dónde viene esa cantidad de días, o si ustedes son una empresa que tienen 500 personas dentro del alcance y le dicen, sí, en 3 días te vamos a certificar, red flag. No, revisen bien. No está consultando la tabla correspondiente. Y no está cumpliendo entonces con los estándares necesarios para ser un cuerpo de certificador confiable. O sea, el día de mañana, si Align ANAP nos audita todos los años, pues el día de mañana si ANAP dentro de sus archivos que revisa, nos revisa un archivo y ve que 27.006 decía que eran 10 días de auditoría y Align eligió hacer 5 días de auditoría, eso es una no conformidad mayor para nosotros y pone en riesgo nuestra acreditación. Entonces, por eso es que tenemos que ser bien claros que para encontrar el alcance de la ISO depende mucho de la cantidad de personas dentro del alcance y otros factores de riesgo y demás. Pero al final el proceso de la ISO es bastante similar al SOC. Es alrededor de 3 a 4 meses. Primer mes preparación, en el segundo mes hacemos lo que es la etapa 1 y la etapa 2 de auditoría, y pues ya para el tercer mes vamos haciendo todo el reportería y emitir el certificado y demás. Acá, esto es muy bueno lo que menciona David, porque ahí todo como ya como un estándar previo de cuántos son los días de auditoría y cuánto es lo que uno tiene que destinar de tiempo para eso. Y un poco quedándome en esta fase de la auditoría, me gustaría también hacerle el comentario de que en SOC 2 vamos a tener un tiempo en el cual hay una revisión en off de los documentos y de evidencias que han sido entregadas, y después hay un tiempo en el cual sí hay interacción de preguntas y respuestas, digo, en una meeting, que puede ser en Teams, o puede ser en Zoom, o Google Meet, entre el intercambio entre auditor y la empresa que está siendo auditada. Ahora, en ISO 27001 hay también por estándar que hay que seguir una agenda, hay que seguir un plan de auditoría, y que el pasar por todas las cláusulas y por todos los controles aplicables que hayan sido declarados del anexo A, hay que hacer, es toda una reunión que puede incluso ser de varias horas, pasando punto por punto, y eso también hay que mencionarlo, y también hablar no me quiero poner como muy en la severidad del tema, pero el plan de auditoría se respeta, ¿sí? Al menos a nosotros, y supongo que a vos también, David, nos han tocado de empresas que quieren hacer hasta incluso la auditoría a su modo. Y uno puede tener un cierto nivel de flexibilidad, pero hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros también seguir un proceso. ¿Cómo has podido manejar estas situaciones? Sí, así mismo. O sea, para la ISO 27001 como cuerpo certificador, hay varios documentos que nosotros tenemos que emitir. Entre esos está el plan de auditoría, pues que digamos que es como la agenda de cómo se va a llevar a cabo la auditoría. Cada auditor, honestamente, los prepara de la manera que ellos, que ellos típicamente lo trabajan. Hay auditores que te trabajan todas las cláusulas en orden numérico y luego te trabajan los anexos en orden numérico. Hay auditores que, yo te voy a ser bien honesto, cuando yo era auditor, a mí me encantaba hacer la parte más pesada de la auditoría en la mañana y la parte más ligera de la auditoría en la tarde. O sea, los temas más complicados en la mañana, cuando todos estábamos frescos, nos habíamos tomado nuestros 2 o 3 cafecitos o nuestros mates, y en la tarde hacer la parte ligera cuando ya estábamos un poco más cansados después del almuerzo. Entonces, pero esa es mi preferencia, y es como tú lo dices, o sea, ahí es donde se puede tener la flexibilidad con el cliente. O sea, tal vez en la ISO, por ejemplo, yo tengo que entrevistar a personas de recursos humanos para entender cómo funciona el tema onboarding, offboarding y demás. Y digamos que el día que los agendé, hubo
una emergencia con el tema de recursos humanos. Entonces, como auditorio, tenemos que poder ser flexible y entender, bueno, ok, así es como movemos el plan de auditoría pues durante la semana, los días de auditoría, y se cambia. O hay clientes que nos dicen, mira, vamos a tener disponible este recurso a esta hora, por favor, pon estos Claro. controles a esta hora. Igual en el SOC 2 hacemos lo mismo. ISO, tal y como tú lo mencionas, un poquito más pesado en el tema de la parte de entrevista, o sea, hay mucha más entrevista que en SOC 2. Es por eso que cuando también tenemos la auditoría en conjunto, que esa parte no la hemos mencionado, cuando tenemos la auditoría en conjunto, se hace un solo plan de auditoría de ISO y SOC y se tocan los temas al mismo tiempo. Por ejemplo, SOC va a revisar el análisis de riesgo, pero ISO también. Entonces se ponen de acuerdo los dos equipos de nuestro lado y lo auditan al mismo tiempo. Típicamente, el auditor líder de ISO es quien va a llevar la llamada porque es quien típicamente va a hacer más preguntas. Entonces, eso es el plan de auditoría. En la parte de ISO, adicional a eso, también necesitamos tener un programa de auditoría. O sea, nosotros tenemos que tener un programa de auditoría de 3 años. Por ejemplo, para los clientes que tienen múltiples ubicaciones, yo no voy a revisar todas las ubicaciones todos los años. Pero ISO, como si nos guía a nosotros y nos dice, bueno, tienes que revisar por lo menos el headquarter, la ubicación principal, y hay un cálculo que se utiliza para identificar cuántas ubicaciones por año. Pero lo más importante es que en el ciclo de 3 años tengo que revisar todas las ubicaciones. Digamos, si son clientes que todavía manejan muchos controles físicos o que tienen mucha data en físico, tengo que hacer mis walkthroughs virtuales o en persona para revisar todas las ubicaciones, y asimismo ustedes de su lado en la auditoría interna tienen que tener su plan de auditoría y su programa de auditoría interna también en base a la política y procedimiento de auditoría interna de la empresa. Entonces, pues es así, o sea, sí existe una muy buena preparación para asegurarnos de que en el momento que llegamos a la auditoría todo se haga de la manera más sencilla posible. Nosotros hemos tenido clientes que auditan ISO, SOC, PCI, y que por ahí también necesitan un HIPAA y hacemos las 4 al mismo tiempo y nos va excelente. Así que es bueno también tener pues en consideración cuando están evaluando proveedores, tener implementadores que puedan revisar múltiples estándares al mismo tiempo para abaratar costos, ahorrar tiempo y que asimismo puedan tener entes certificadores como Align que puedan proveer múltiples auditorías a un mismo techo para pues ahorrar tiempo y ahorrar costos. Bueno, justamente ahí es como, bueno, esa es una de nuestras especializaciones dentro de Eurotech, que es poder hacer este cross-comply y poder hacer esta optimización de recursos y de tiempos para cualquiera. Me quedé ahí con algo que justo mencionabas de la auditoría de la flexibilidad, que la flexibilidad tampoco no implica que en un control no se audite. ¿Sí? O sea, básicamente el auditor, por más, como dice David, que pueda hasta incluso ir variando el día, el horario, bueno, poderse adaptar a eso, tiene que haber, o sea, las cláusulas son auditadas, los controles son auditados. Lo digo esto porque a veces, al menos a mí me ha pasado de personas que me han preguntado, ¿y esto hay alguna manera que no se pueda auditar? Y digo, lamentablemente, no. No podés obviar el análisis de riesgos, no podés obviar que no exista la revisión por la dirección, y menos aún la auditoría interna, porque ha pasado que nos dicen, pero si ya voy a ser auditado por el auditor externo, ¿por qué tengo que pasar por la interna? Porque la norma lo dice, y no hay mucho más que responder tampoco. Pero bueno. Bien, estamos a 4 minutos de cerrar este webinar. Yo, si es por mí, me quedaría 5.000 horas más hablando y más contigo, David, pero quiero darle aquí la oportunidad al público por si tiene alguna pregunta puntual que quieran hacernos, que aprovechen que el momento es ahora. A ver.
¿La hacen por el chat o le abrimos los Pueden abrir micrófonos? micrófonos o Sí, también bueno. pueden, si quieren también dar feedback de lo que les pareció, lo que estuvieran escuchando, también más que bienvenidos a quien quiera abrir el micrófono o enviarnos en el chat, no hay problema. David, por la explicación tan clara. Ahí está Eileen, sí. Si querés abrir el micrófono, Eileen, y puedes comentar. Sí, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora Sí. sí. No, les decía muchas gracias, David, por la explicación, que creo que estuvo bastante clara. Gracias por el tiempo que te has dado en esta hora, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Aileen, y bueno, un gustazo que te haya servido. Ahí. Gracias, bastante, gracias. Robert, que estás dando vueltas por acá, si querés hacer un comentario. Bueno, disculpa que no abro cámara. A nivel de costos, sé que es un tema medio áspero para meterse, pero puede ser algo interesante para la audiencia, ¿no? ¿Se animan a hacer una comparativa? ¿Cuánto es el gap entre cada una? Si es que existe un gap. Bueno, de nuestro lado de certificación, siempre va a depender pues, del alcance. Como te dije, o sea, un tipo 1 siempre va a ser más barato que un tipo 2 de un alcance similar, eso por default. Pero puede que haya casos donde un SOC 2 sea más barato que una ISO o viceversa, porque, por ejemplo, como te dije, o sea, si tú eres una startup que tiene 5, 10, 15 personas de nuestro lado como certificador, nos va a tomar mucho menos tiempo auditar eso en ISO que auditar eso en SOC. Entonces, en SOC, por ejemplo, sí, la auditoría del criterio de seguridad va a ser alrededor de 5 o 6 días y ese es el costo que nosotros pues le cobramos al cliente, pero en ISO una auditoría para 5 a 10 personas es usualmente 3 días, entonces va a ser un costo más barato. Entonces va a depender del tamaño de la empresa, la necesidad y pues mucho del tema. SOC es bien agnóstico al tema de cuántas personas hay dentro de la empresa. Eso verdaderamente no impacta tanto en nuestro lado el tema costo. No sé, Karen, si quiere agregar algo ahí. Sí. Bueno, lo que son los costos de implementación, al menos como lo manejamos nosotros, son bastante, a ver, no varían mucho por la cantidad de personas que estén dentro de la empresa, sino que nuestro índice va mucho más a entender cuál es el nivel de madurez de la empresa. Si el nivel de madurez es un nivel de madurez bajo, entendemos que vamos a tener mucho más trabajo que hacer, por ende el costo va a ser un poco mayor que si hay un nivel de madurez ya intermedio o avanzado que va a permitir que solamente entremos a hacer un check. Si nosotros hacemos generalmente el presupuesto por una cantidad de horas, a veces pueden ser 20 horas, 30 horas, 40 horas, hasta 60 horas mensuales, dependiendo de cuál es el estadio en el que esté la empresa y un poco entendiendo la complejidad del alcance. ¿Sí? También en ese sentido vamos mucho a bueno, si el alcance es un alcance pequeño, bueno, va a ser un costo menor. Si el alcance es un poco más grande, tenemos diferentes microservicios, tenemos diferentes aplicaciones dentro de un mismo alcance y bueno, ahí puede ir variando, ¿sí? Pero me voy a quedar con eso porque me parece algo interesante hasta incluso que podamos hacer un artículo de blog, ¿no? Como para poder hacer este tipo de análisis. Generalmente no es algo que se tenga que hacer un análisis de un año, sino para hacer un comparativo bien hay que hacerlo cada 3 años, contemplando lo que sale la auditoría total de ISO 27001 por los 3 años versus cuánto saldría la renovación de los informes año tras año también de SOC 2. Y también, Karen, sí. Y para agregar, mira, me parece súper interesante el comentario que dejó Lisbeth, por ejemplo, el tema de que ella es auditora del ente regulador de bancos en El Salvador y que ella pide evidencias de ciertas cosas y lo que le hacen es enviar un certificado ISO 27001. Entonces, también mírenlo de la manera de la cantidad de horas y costo interno que te ahorra tener un certificado ISO 27001, tener un reporte SOC 2. O sea, ustedes no tienen idea de la cantidad de clientes que llegan acá a Line y dicen,
es que lo que pasa es que yo todos los años tengo que llenar 80 cuestionarios de seguridad y me dicen que si tengo un SOC 2 no tengo que llenarlos. Y entonces esa persona puede usar su tiempo para cosas más productivas dentro de la empresa. Entonces también obtener esto, hay un costo que se ahorra de manera significativa en cuanto a horas de trabajo. Y más si lo estás haciendo juntos. El costo operativo que podés tener ahorrándote y después podemos hasta incluso trasladar el retorno de esa inversión también. Es decir, bueno, ¿por qué? Porque generalmente si la empresa decide certificar, es mucho más probable que pueda tener mayor caudal de clientes también. Entonces, el retorno de inversión se supone que va a ser relativamente dentro de ese periodo, hasta incluso dentro del periodo de esos 3 años. Así que, bien. Bueno, gracias Lisbeth por tu comentario. Iván, hiciste acá una pregunta, tomo 2 minutitos más de su tiempo para responder esto de Iván. Y que dice, ¿cuáles son las claves a tener en cuenta desde el día 0 siendo una startup para prepararse con cumplir con ISO y SOC 2? Primero, que la alta dirección esté involucrada y que sepa que en algún momento lo tiene que hacer. Porque si no va a ser dentro del primer año, va a ser dentro del segundo. Muy a más tardar va a ser dentro del tercero, pero que en algún momento les va a llegar y que estén planificando desde el día 0, tener en cuenta cuál es el posible costo que puede llegar a tener y que va a ser necesario que hagan esa inversión en herramientas y en el certificado. Muchísimo, acá no mencionamos mucho, pero acá va a depender mucho del compromiso de la alta gerencia. Clave. Si no hay compromiso en la alta gerencia, no hay chance de poder avanzar en los tiempos y en el nivel de éxito que queremos con tanto sea para 27 como para SOC 2. Así que, básicamente es eso, Iván. Bueno, ¿algo más que quieras mencionar, David? No, yo nada más agradecer a todos pues, por participar, por el tiempo. Pues nuestra información creo que después la podemos postear en LinkedIn después del webinar, así que no, agradecerle a todo el mundo su tiempo y el espacio. Y a ustedes pues, y a Brutec pues obviamente, Karen, Bray por organizar, la verdad que súper contentos. Bien, bueno, gracias a ti, David, también por darnos este espacio. Vamos a tener más de estas sesiones porque son, creo que, muy enriquecedoras también para aquí el público presente. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haber estado durante este tiempo con nosotros. Vamos a estar posteando esto en LinkedIn y también me quedo con el pendiente de poder hacer algún artículo de blog de análisis de costos. Así que, bueno, gracias a todos y tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Hasta luego.